Buenas tardes, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Elio Quiroz y nosotros les vamos a hablar sobre qué es el Estado y sus concepciones. El Estado es un conglomerado social, política y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio determinado, sometido a una autoridad que se ejerce a través de sus propios órganos y cuya soberanía es reconocida por otros estados. O en palabras más sencillas, es una comunidad social con una organización política común y un territorio y órganos de gobierno propios que es soberana e independiente políticamente de otras comunidades. Dentro del Estado encontramos instituciones o entidades que permiten el buen funcionamiento. Específicamente de Colombia, existen algunas como lo serían la Fiscalía. La Fiscalía General de la Nación es la entidad encargada de investigar y acusar ante los juzgados y tribunales competentes a quienes se presuma que han cometido algún delito que atente contra la vida, la seguridad o los bienes del otro. El DANE es la entidad responsable de la planeación, levantamiento, procesamiento, análisis y difusión de las estadísticas oficiales de Colombia. Aporta las estadísticas económicas. La Procuraduría General de la Nación es la encargada de iniciar, adelantar y fallar las investigaciones que por faltas disciplinarias se adelantan contra los servidores públicos y contra los particulares que ejercen funciones públicas o manejan dinero del Estado. Y así existen muchas más, hablando específicamente de Colombia. Ahora les vamos a hablar los elementos o principios fundamentales del Estado, los cuales son población. Ningún Estado existe sin una población que lo integre, por grande o diminuta que sea, o por diversa que ésta pueda resultar en materia cultural, racial o lingüística. Es el conjunto de personas que viven en el Estado. En algunos casos pueden compartir entre ellos la raza o la creencia religiosa, pero esto no es un requisito. Es un elemento impredecible para que puedan existir los estados. Además, es necesario que esta sea relativamente numerosa, porque de otra manera apenas se tendrá posibilidad de crear un marco de comercio, asignación de propiedad privada, influencia política o militar. Hablando específicamente de Colombia, la población mestiza mayoritaria en el país, existen cuatro grupos étnicos: los indígenas, los afrocolombianos, los raizales de Archipiélago, de San Andrés y Providencia de Palenquero, y los rum o gitanos. Ahora hablaré sobre el territorio. Todos los estados poseen un territorio y unas fronteras que delimitan su área de soberanía y ejerce de ley, de la o de los estados vecinos. El territorio es la condición previa, fundamental y más necesaria para la aparición del Estado. No hay que olvidar que los estados siempre ligados a una realidad material, porque está muy vinculado al control de recursos. Se explotan y como son procesados y comerciados. Por eso su ámbito de influencia puede ser ubicado en un mapa. Dicho territorio es suyo para administrar, ceder, proteger o explotar económicamente de la manera que le parezca, siempre y cuando me pongo a un jaque de los territorios vecinos. Además, el territorio es lo que permita que exista el asentamiento de una población evidente. Sin personas tampoco hay organización social. Tal y como hemos visto, un Estado es una forma de organización social y de organización política. El gobierno es la identidad
es la entidad en la que se concentra la gestión y la toma de decisiones sobre esta última. Existen diversos mecanismos por los que el gobierno puede tomar decisiones e implementarlas en un territorio y población, pero en los últimos siglos estos suelen surgir de diversos órganos de gobierno que trabajan de manera coordinada pero paralela, de manera de que no sea un grupo reducido de personas el que tenga la última palabra en todo. Ahora, a lo largo de la historia han existido diferentes perspectivas del Estado, de cómo personas a lo largo de la historia ven este Estado y cómo se manejaría. A continuación, les vamos a hablar de algunas teorías o doctrinas de cómo sería el Estado ideal para ellos. Primero vamos a empezar con el Estado de Platón o el Estado ideal según Platón. Este se componería de tres clases. La estructura económica de este Estado reposaría en la clase de los comerciantes, la seguridad y los militares. Y el liderazgo político es asumido por los reyes y filósofos. La clase de una persona venía determinada por un proceso educativo que empieza en el nacimiento y continúa hasta que esa persona ha alcanzado el máximo grado de educaciones, compatible con sus intereses y habilidades. Un Estado justo es el que viene impuesto por la idea del bien. Esto solo sería posible si los gobernantes son sabios, esto es, filósofos que hayan logrado penetrar en el mundo de las ideas. La idea de bien debe guiar al Estado y al individuo. La teoría de la elección pública les hablaré ahora. Se supone que el individuo hace elecciones que están de acuerdo con sus preferencias personales. Cada individuo tiene preferencias diferentes y busca maximizar su utilidad en las decisiones que toma. Las elecciones reflejan las preferencias de cada persona y no cambian en el tiempo. Es decir, al elegir una canasta de bienes A, el individuo siempre elegirá esta canasta sobre la canasta B, de tal manera que su elección demuestra la superioridad de la canasta A sobre la B. Ahora les hablaré sobre el Estado organicista. Los partidarios de la concepción organicista como Gregg y Schaffer buscan la analogía del Estado con un organismo biológico, de manera que el Estado es una institución en la que el individuo como tal ha perdido su razón de ser, integrándose en un cuerpo, en donde el todo tiene prioridad sobre las partes. La concepción universalista mantenida por Hobbes o por Locke o por Kant sitúa al individuo por delante del Estado, ya que aquel es anterior a este en su existencia y formación. Para estos autores, el Estado es una suma de individuos que se crea para que cuide de sus intereses particulares y se caracteriza por la no intervención. La Escuela de Viena constituye el ejemplo de la concepción normativista, pues sostiene que el Estado debe reproducirse a un normativismo jurídico, a una mera abstracción, estando caracterizado por su permanencia y su inmutabilidad. La concepción sociológica, encabezada por Heller, le considera como una forma de vida humano-social. Se está ante una formación real histórica que hay que comprender y explicar casualmente mediante la interpretación de la conexión de actividad histórico-social. A ver, ahora les voy a hablar sobre la concepción marxista. La concepción marxista que sitúa la naturaleza del Estado partiendo de la realidad socioeconómica, considerando una necesidad de la propia sociedad y de la existencia en ella de clases, de tal forma que cuando las clases no existan, el Estado perderá la función para la que fue creado, la opresión de las clases desposeídas. Ahora, por último, le vamos a hablar sobre la concepción del Estado moderno, que el Estado moderno es aquel que posee identidad, estaba organizado, estructurado y era formal, estaba reconocido políticamente por esto, y el poder estaba centralizado. En palabras sencillas, el Estado moderno es el que se aplica actualmente en la mayoría de países
y es el del cual le hemos estado hablando. En este se reconocen los tres estados, los tres elementos principales, como lo serían los que le hablamos: población, territorio y gobierno. Muchas gracias por su atención.